La filiación es un instituto del derecho, así como los alimentos, la tenencia y custodia. En él se va a buscar en este proceso que se reconozca el vínculo paterno-filial entre el progenitor, que puede ser el padre y también la madre, y el niño. Al haber declarado este vínculo paterno-filial, va a haber una verdad biológica y va a generar derechos que le han sido negados al niño. Se da a través del proceso, un proceso ante el juzgado de familia, y es un proceso breve. Inclusive hay ciertas modificaciones que vamos a ver el día de hoy, lo fácil que es. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora María Guzmán Coveñas, abogada especialista en Derecho de Familia. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y por tocar este tema tan importante. Así es. Hoy hablamos sobre el proceso de filiación, es decir, ¿qué hago si el papá de mi hijo no lo quiere reconocer? Pero también tenemos que hablar sobre otros casos, por ejemplo, ¿qué hago si he descubierto que ese hijo no es mío? Así es. La filiación es un instituto del derecho, así como los alimentos, la tenencia y custodia. En él se va a buscar en este proceso que se reconozca el vínculo paterno-filial entre el progenitor, que puede ser el padre y también la madre, y el niño. Al haber declarado este vínculo paterno-filial, va a haber una verdad biológica y va a generar derechos que le han sido negados al niño. Se da a través del proceso, un proceso ante el juzgado de familia, y es un proceso breve. Inclusive hay ciertas modificaciones que vamos a ver el día de hoy, lo fácil que es. Ahora, si hay dudas, lo que pide siempre los padres es una prueba de ADN, ¿no? Vamos a comprobar si el hijo es mío. Así es. La prueba de ADN es una prueba contundente, pero también se pueden agregar en caso, por ejemplo, que se da la otra figura de la impugnación de paternidad. Supongamos que la pareja estuvo de viaje en Europa. Entonces no necesito una prueba de ADN porque bastaría con el pasaje de avión o con lo de migraciones, o adolece de alguna enfermedad que le impida tener la cópula sexual o sea impotente. Entonces no siempre la prueba de ADN es la contundente. Ahora, se supone, según el reglamento nacional, de que los hijos dentro del matrimonio son hijos del padre y de la madre. Así es, siempre y cuando no lo impugne el padre. Justamente esos son uno de los valores que se le da al matrimonio como instituto de la familia. Muy bien, vamos a ir con las llamadas telefónicas, vamos a conocer distintos casos a través de los números 251-9422 y del WhatsApp 940-800-800. ¿Por un proceso de filiación lo puedo hacer yo misma o tengo que contratar a un abogado? Muy interesante la pregunta porque las modificaciones han permitido que lo hagan. Inclusive la madre no necesita firmar y puede recurrir a esta plantilla que la puede descargar de la página del Poder Judicial. Es una plantilla y lo que acá se va a primar es invitarle al padre biológico para que se someta a esa prueba de ADN. La pregunta es, ¿qué pasa si el padre está de viaje o no sé dónde está o falleció? Esto se resuelve de la siguiente manera. Se puede solicitar a los hermanos, familiares cercanos o a los abuelos. Hijos. Exacto, a los otros hijos para poder determinar el porcentaje, ¿no? Ahora siempre vemos en los programas de televisión 99.99%. Sí. ¿Por qué se debe eso, no? Y bueno, eso se responde a la cientificidad, porque en la ciencia no hay nada absoluto. El valor 99.9 es para poder determinar si hay, pero también van a darse otras figuras que podrían ser menos y se va a dar las figuras de los medios hermanos en este caso. Increíble. Ahora, hay otros casos también, doctora, donde firmas un hijo, reconoces un hijo y luego te das cuenta por una confesión, situaciones de la vida, que no es tuyo, que no eres el padre. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Este se llama proceso de impugnación y esto es ante un juzgado de familia. Es un proceso de conocimiento que, al igual que el divorcio, va a durar un tiempo prudente porque quitarles un apellido a un niño es bastante delicado cuando hablamos de un niño. Pero ya hay jurisprudencias donde han determinado que la identidad de este niño, porque es un derecho saber quién es su padre, se puede mantener dinámica, es decir, cambia, manteniéndose de la persona que lo firmó. Hay una jurisprudencia ya de Cusco y a esta niña, por ser menor, ya tenía reconocimiento, él lo aceptaba como padre, inclusive a la niña le preguntaron, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres mantener? Sí, mi padre es él.
Entonces, el padre biológico que había venido a solicitar la impugnación de esa paternidad, el juez lo desestimó la demanda por Claro, interés porque- superior al niño. Entonces, bueno. en la mayor, no Es solamente el que cría, ¿no? Padre es el que cría, no el que así engendra. es, el que genera derechos. Entonces, la paternidad no solamente puede ser impugnada por el padre, sino también puede ser impugnada por los hermanos o puede ser impugnada también por la abuela, ¿no? O por el propio hijo también. Muy bien, doctora, le pido que se ponga los audífonos. Por favor, vamos a recibir a la primera comunicación aquí en la secuencia. Usted tiene derecho de radio exitosa. Proceso de filiación, prueba de paternidad, toda la información aquí. Somos la voz que integra el Perú. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo Quiero está? hacer una consulta a la doctora. Sí. Mire, señorita, el problema que tengo es cuestión, mire, cuando yo me he accidentado, han ido un familiar a canjearme DNI para poder atenderme en Almenara y me han puesto en el registro civil, mejor dicho, en la RINET, que estoy casado y yo no estoy casado. Y ahora yo he ido a reclamar, me dice que tienes que ir a hacer trámites, tienes que ir a publicarle en el peruano, tienes que hacer un montón de cosas. Y como por el error de ellos, ¿cómo es posible que yo voy a hacer todas esas cosas? Eso quisiera, ¿qué debo hacer? Gracias por su pregunta y espero que se mejore. Aquí vemos que hay cierta, de las entidades del Estado, hay cierta, no reconocen a veces sus errores, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo se inicia? Por un proceso administrativo de esta institución, demandando a esta institución por ese error, probando con un certificado de que usted en ese tiempo, o bueno, supongo que usted está soltero, ¿no? O es viudo, y iniciar a nivel administrativo dentro, porque la ley claramente dice, si uno se salta y se va al proceso judicial, hay una excepción de la vía previa, primero tiene que empezar institucional. Muy bien. 12:19. Recuerden que el tema de la entrevista con nuestra invitada, la doctora María Guzmán Coveñas, es el proceso de filiación. ¿Qué hacer para que reconozcan a mi hijo? Y si yo ya reconocí a ese niño y no soy el padre, ¿cómo puedo impugnar ese derecho? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido, lo escuchamos. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo está? Aló. Buenas tardes, le escuchamos. Habría que bajar el volumen de la radio, la televisión, por favor. Doctora, yo soy abuelo, tengo 83 años, pero yo he visto por mi nieta desde que nació, ahora tiene 5 años. Mi hija se ha molestado conmigo y no me la deja ver, me la esconde. Yo puedo pedir un régimen de visita. Muy interesante su pregunta, Muy bien, porque estos gracias. temas de familia van relacionados, ¿no? Son conexos. Sí, claro que sí, usted es familiar del abuelo, puede solicitar junto con su esposa, es lo ideal, un régimen de visitas. Lo puede hacer a nivel del centro de conciliación, no necesariamente tiene que ser judicial, a modo rápido. Entonces solicita y va a ser citada ella, su nuera, para poder determinar y porque es su derecho. No solamente los abuelos, sino también de los tíos y de todo aquel interesado. Muy bien, 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Cuando ya nos vamos a juicio con el proceso de filiación y el padre no quiere pasar la prueba de ADN, por más que ya lo haya dictaminado el juez, ¿qué procede? Claro, la idea es que se traslada la demanda y va a someterse a la verdad biológica. El padre tiene dos opciones: aceptar, allanarse, decir, bueno, sí, es mi hijo, lo reconozco, entonces se evitaría los gastos que van a demandar el uso del ADN, porque si no se niega y se le obliga y se muestra que es el padre, habiéndose negado o opuesto, va a tener que pagar el total y el íntegro de la prueba de ADN más costos y costas judiciales. Entonces, la recomendación a los papitos es que examinen, valoren y vean lo conveniente, porque la Que hagan memoria. Exacto, porque la verdad biológica siempre va a ser la verdad. Y cuando ya, se conoce que es el padre, vienen los siguientes derechos, ¿no? Que es la pensión de alimentos, Sí, justo el régimen de visitas. es muy interesante su acotación, porque justamente las modificatorias, al usar este proceso puedes acumular no solamente paralelo el proceso de filiación
con el de alimentos. Entonces, de manera paralela, el juez va, una vez declarado este derecho, va a imponer un derecho alimenticio, pues, ¿no? Y otros derechos más. Muy bien, vamos con la siguiente llamada, 12:22. Aquí en la secuencia usted tiene derecho de Radio Exitosa. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, señorita. ¿Cómo Doctora, está? disculpe, tengo una consulta. Yo me saqué la prueba de ADN, bueno, con mi hijito, y salió positivo, ¿ya? Y de los cuales me han llegado los devengados, que son 3.300, pero el papá de mi hijo se niega en darme esos devengados, no quiere, dice que tiene carga familiar y no me lo va a dar, por más que yo haga algo con mi abogado, no quiere dármelos. Interesante porque estos devengados son una obligación. Entonces, quien no paga, solamente hay prisión por deuda en alimentos porque se está vulnerando el derecho a la alimentación, que es la prolongación de la vida. Entonces, lo que tiene que hacer usted es iniciar un proceso penal de omisión a la asistencia familiar. Va a ver cómo allí en la vía penal va a pagar. Va a pagar. 12:23. Esto es Radio Exitosa. Somos la voz que integra el Perú. Hola, buenas tardes. ¿Aló? ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? Señorita, por favor, yo quisiera hacer una consulta a la doctora. Claro ¿Sí? que sí. Sí, yo adopté hace 29 años a 2 niños, un varoncito y una niña, como soltera. Y toda mi vida me he dedicado a ellos, no me volví a casar. Y ya mayores, ella consiguió tener una pareja que mucho le ha cambiado en todo. En todo su idea, todo es en contra mía. Yo tengo ahorita glaucoma y me están haciendo una biopsia para determinar si tengo cáncer. No me acompaña, no me ayuda. O sea que ella no, prácticamente me ha dicho ya que yo no soy su mamá. ¿Qué hago? Cuando usted dice que adoptó, ¿fue por vía legal o los cuidó? Por el juzgado de familia. Ah, ya. Entonces hay un vínculo que no se puede negar. Entonces, lo que a usted le convendría es iniciar un proceso de alimentos. Pensión de alimentos, Un ¿no? proceso de alimentos a sus hijos en general, para poder contar con ese beneficio económico que podría sustituir esa falta, pues, de aprecio que a veces los hijos, porque no la va a poder acompañar al hospital, pero puede tomar un taxi o contratar los servicios de una enfermera. Haga un proceso, y puede hacerlo a nivel de conciliación primero, y ya, bueno, si no resulta, a nivel judicial. Porque según la ley, ella es la madre. Exacto. Que los crió, No que puede, los amó, que los exacto. protegió. Y tiene derechos también sucesorios, y a la inversa también. 12:25. Hola, buenas tardes. No, ¿Cómo está? Bienvenida. señorita, quisiera participar, por favor. Claro que sí, le escuchamos. Aló. Sí, le escuchamos. Bienvenida. Señorita, una consulta. En el caso de los niños que los padres se separan y los niñitos ya tienen una pensión designada para ellos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la mamá se va, el papá se va con su vida y tenemos un niño vecino aquí que se quedó con la abuelita, pero a la abuelita no le dan nada? Pienso que debería de ser la pensión para quien cría el niño. Es mi consulta, señorita, gracias. Muchas gracias. Interesante, porque si obtuvo la madre la pensión de alimentos, o también puede ser el padre, porque los padres también demandan. Entonces, acá la figura es que se fueron los padres y dejaron al niño sin pensión de alimentos. Entonces, acá quedan dos vías. O si fue esa pensión de alimentos vía conciliación, tendrían que acudir al centro de conciliación para solicitar una nueva conciliación en base a la que existió. 2, podría solicitar a esa abuela la ejecución de esa acta de conciliación o la ejecución de la sentencia en el proceso. Y por último, si ve que la niña está desamparada o el niño, solicitar ante el juez de familia la revocación de esos alimentos a favor de la abuela que es mayor de edad, hasta que la niña sea mayor de edad o el niño sea mayor de edad, e inclusive pedir la tenencia y custodia. Con eso englobaría todo. Muy bien, doctora Coveñas, vamos con la última comunicación aquí en Radio Exitosa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas Aló. tardes. Cuéntenos, lo escuchamos. Bienvenida a Exitosa. Mira, mi caso es que yo tengo una niña de 12 años, ya, en la cual que yo estoy siguiendo un proceso judicial por alimentos, ya, y el señor ha negado su apoyo, ya, pero
ya estamos en el proceso penal, ya, en lo cual yo quisiera saber hasta cuántos años puede dar una persona la pensión, porque creo que tiene una cierta edad, ya el padre, ya que lo puede asumir el alimento de un niño, o sea, que puede dar el alimento al menor hijo, pero en este caso el papá de mi hija ya es mayor de edad y quisiera saber porque por información de otras personas supe que tiene un tope de edad para que pueda dar. Aquí le respondemos, no se preocupe. Así es. Mire, es similar a los derechos del trabajador. ¿Por qué? Porque se va a demostrar que está en la capacidad de trabajar para poder dar una pensión de alimentos, ¿no? Entonces, es la edad de la jubilación, 75 años. Pero si puede darse la figura de una asignación a través de un descuento, quizás de una pensión que tenga, ¿no? Una pensión de jubilación, o puede darse también el descuento o cobrar esas pensiones que hubieran, pues se van a acumular a través de la AFP o a través de una medida cautelar de embargo a uno de sus bienes para poder cubrir ese dinero que con el tiempo no va a poder él pagar. Eso sería mi recomendación. Muy bien, doctora. Muchas gracias a nuestra invitada, la doctora María Guzmán Coveñas. Muchas gracias por estar aquí. Sí, me pueden llamar al 9927-18918 o escribir a consultoriojuridico.guzmán@gmail.com. Consultoriojuridico.guzmán@gmail.com. Muchas gracias. Gracias.